Dios los bendiga. Por favor, pasen conmigo a Romanos capítulo 6. En el segmento de hoy que llamamos Juntamente con Cristo. Como hijos de Dios que somos, identificación también significa nuestra completa unión con Jesús en su sacrificio sustitutivo. La documentación bíblica sobre nuestra identificación nos revela lo que Dios hizo en Jesucristo por nosotros, desde el momento que fue al madero hasta que se sentó a la diestra de Dios. Es muy importante que ganemos conocimiento y que de ahí tomemos conciencia de nuestra inmensa identificación con nuestro Señor. Por ello, hay varios versículos que usan el vocablo juntamente, que vamos a estudiar ahora. Empezando en Romanos 6, en el versículo 1, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, tratemos de hacer memoria, a ver, ¿qué hicimos nosotros para morir al pecado? Nada. Hicimos mucho para vivir en el pecado, pero hicimos nada para morir al pecado. Nos fue hecho en la figura, en la persona de nuestro querido Señor Jesucristo. Aquí habla de todos los hijos de Dios, ahí cuando dice, ya sea que hayan sido de Israel o gentiles, ahí donde dice, los que hemos muerto al pecado. Somos nosotros, los hijos de Dios, hemos muerto al pecado. De nuevo, no lo hicimos nosotros, lo hizo Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? De nuevo, ¿quién de ustedes estuvo cuando Jesucristo fue bautizado? Ninguno de nosotros estuvo. Fíjate cómo habla Dios en su palabra a través de Pablo para hacernos entender que en su mente, por así decir, estuvimos ahí. Lo estuvimos en la persona de nuestro Redentor, de nuestro Señor Jesucristo. 4. Porque los que somos sepultados juntamente, de nuevo, ¿lo ven? Con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Fuimos sepultados sustitutivamente en Él. Lógicamente, no puede ser literal. A partir de ese momento, este mundo ya no es más nuestro hogar. Estamos solamente de paso esperando que retorne nuestro Señor Jesucristo y junto a Él refundar un tiempo después de su retorno la tierra al estado de gloria y esplendor que tenía antes de Génesis 3:15. Versículo 5, y acá viene otro juntamente, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Plantados juntamente con Él sería mejor traducido unidos con Él. Hay un estudioso del griego bíblico que se llama Thayer, nosotros lo mencionamos cada tanto, y lo tradujo así, a esta palabra que aquí está traducido plantados juntamente. Nacido junto con, dice, también dice congénito o cooriginarios o implantados por nacimiento o naturaleza. Fíjate, cuando dice plantados juntamente con Él, todo lo que nos está diciendo que estamos con Él. No hay separación entre Cristo y el Hijo de Dios. Somos uno con Él al habernos Dios participado sustitutivamente en su muerte y resurrección. Versículo 6. Seguimos juntando juntamente, ¿sí? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Ese fue el fin, ese fue el propósito. Y qué gráfico cuando dice viejo hombre, ¿no es cierto? El viejo hombre es el que está identificado con Adán y sus vicios y miserias.
Ese viejo hombre fue clavado en Cristo sobre el madero. Tiempo pasado, ya está. No debiera ya tener más efectos sobre nuestras vidas. Ahí cuando dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, ahí el cuerpo del pecado es el conjunto de los pecados, la suma de ellos que eran inmanentes, es decir, propios, que venían, que eran parte del viejo hombre, que estaban en el viejo hombre. ¿Se acuerdan que venía como un paquete el viejo hombre con todos aquellos pecados? 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, ¿ven lo que es identificación y sustitución? Él nos reemplazó a nosotros. Morimos con Cristo, creemos que también, mira lo que dice ahí, viviremos con Él. ¡Qué bárbara esta palabra de Dios! ¡Qué maravilloso! Todos los juntamentos que encontramos en la palabra de Dios. El Señor Jesucristo ha sido nuestro perfecto reemplazo, nuestro sustituto. Vamos a suponer por un segundo que usted está preso, se ha dictado sentencia y a la mañana siguiente, a las 5 de la mañana, un pelotón de fusilamiento lo va a fusilar a usted. Va a ver qué cruel que es todo este pequeño relato que yo voy a hacer. Entonces lo meten en una celda así húmeda, toda oscura, ni siquiera le dan de comer. Lo tienen ahí arrinconado y a la mañana siguiente, bien temprano en la mañana, todavía no salió el sol y a usted lo van a fusilar. Un pelotón de fusilamiento lo va a fusilar. Viene a la noche un amigo suyo, que es muy parecido a usted. De noche, nadie ve nada, su amigo entra en la celda en lugar suyo, usted sale, se escapa de la celda, sale a la libertad y a la mañana siguiente, a eso de las 5 de la mañana, todavía oscuro, sale su amigo, se pone frente al pelotón de fusilamiento y ¿sabe qué? Recibe todas las balas que tenían su nombre, las recibe todas en su pecho. Eso hizo su amigo por usted. ¿Le parece muy cruel esto? Pues lo fue. Es muy cruel este relato. En Juan capítulo 15, por favor. Juan capítulo 15, el Evangelio de Juan. Mirá lo que dice el versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Eso hizo nuestro amigo Jesús. Él entró a la celda y a la mañana siguiente lo sacaron él y recibió todas las balas que tenían nuestro nombre. Le fueron al pecho de él. Esta palabra, donde dice uno ponga su vida por sus amigos, es una palabra griega que vamos a estudiar un poquitito. Es la palabra griega huper. Y sería que uno ponga su vida, huper, sus amigos. Yo les quiero decir algunas traducciones de esta palabra para que entendamos bien lo que hizo Jesucristo por nosotros. Hay un diccionario que la tradujo esta palabra huper como en socorro de, a favor de, en provecho de o por causa de. Ahora la voy a reemplazar en el versículo. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida a causa de, en socorro de, a favor de, en provecho de sus amigos. Eso es lo que quiere decir la palabra griega huper. Y ahora vamos a ver un poquitito más. Nuestro amigo puso su vida en socorro de, por causa de, o en el lugar que debió haber sido el nuestro. Nosotros debíamos haber estado ahí. Él fue sin pecado. Nosotros debíamos haber estado ahí. ¿Para qué lo hizo? Lo vamos a ver en un segundo. Para que nosotros seamos obedientes a sus palabras. Es evidente que la amistad es una avenida de dos manos. Jesús puede llamarse amigo, pues puso su vida por sus amigos. Ahora bien, para llamarse amigo de Jesús hay que hacer lo que Él manda. Versículo 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Listo? Ninguna complicación. Ni nosotros podemos complicarlo esto. Es muy simple la palabra de Dios. Romanos capítulo 8. Cristo murió por nosotros para que nosotros vivamos obedientemente para Él. Romanos 8, versículo 16.
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Fíjense los juntamente acá, los padecimientos y la gloria, juntamente. Vean, fue una misericordiosa idea de Dios identificarnos en Jesús. Por eso es que a sus amorosos ojos hemos padecido juntamente con nuestro Redentor, y cuando Él regrese a buscarnos desde las nubes, estaremos glorificados con Él. Las aflicciones que vivió nuestro Señor cuando estaba pagando por nuestros pecados no son comparables con la gloria que Él disfruta ahora. Lo mismo es y será con nosotros. Las aflicciones que sea que pasamos ahora no son comparables con lo que ha de manifestarse en el futuro. Nuestra identificación espiritual con Jesús comienza al instante mismo que confesamos y creemos. ¿Y saben qué? No tiene fin. Segunda de Corintios capítulo 4. Versículo 14. Dice ahí el 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Y nos, el pronombre indica Pablo y Timoteo, nos presentará juntamente con vosotros, que se refiere a los corintios y lógicamente a todo hijo de Dios. Por si quedaba alguna duda, aquí hay otro juntamente, referido a la resurrección de todos nosotros. Hay otras dos versiones que me gustaría compartir con ustedes de este versículo, que vamos a analizar seguidamente. Una de ellas dice lo siguiente: pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús, Dios, ¿no es cierto?, nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con ustedes, corintios, a su presencia. Al decir corintios, ustedes saben que me refiero a todo hijo de Dios, ¿no es cierto? La otra versión dice lo siguiente: sabiendo que el que levantó a Jesús nos levantará también a nosotros junto con Jesús y nos presentará juntamente con ustedes. Ve, todo juntamente. Es decir, Dios, estamos junto con el Señor Jesucristo y juntamente entre todos nosotros. Todo lo que pasó en el pasado nuestro Señor lo pasamos juntamente en Él, con Él. Todo lo que el Señor tiene en el presente lo tenemos juntamente con Él. Lo tendremos como una realidad palpable una vez que Él nos llame desde las nubes. Pero así como Dios nos vio en Cristo en sus padecimientos y logros, nos ve hoy en su gloria actual. Gálatas capítulo 2. Qué tremendo eso, ¿eh? La sustitución, la identificación que Dios ha hecho entre Jesucristo y nosotros. Gálatas 2, versículo 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo Huper mí. ¿Se acuerdan lo que quería decir Huper? Por causa de, en socorro de, en favor de mí. Eso es lo que Pablo decía por revelación, que él está juntamente crucificado con Cristo. Eso significa que nosotros también lo estamos. Debido a que el apóstol era totalmente consciente de esta realidad, él decidió que lo que sea que él vivía en la carne, lo vivía en la fe de Jesucristo. Gran ejemplo para nosotros. Nosotros podemos pensar igual que Pablo. Para Pablo, como Jesús había muerto por él, entonces él vivía para quien había ofrecido su vida en lugar de la suya. Vean, esto es muy lógico.
Esto es re lógico. Eso es lo que pensaba el apóstol Pablo, que nosotros también podemos imitar. Efesios capítulo 2, Gálatas, Efesios, el siguiente libro, Efesios 2. Versículo 1, donde dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, por si no lo sabías o no lo querías reconocer o pensaste que lo hiciste a la sombra y nadie te había visto, dice: anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esta porción de la Escritura marca de manera inequívoca nuestro andar anterior, nuestra identificación con Adán. Esto éramos y esto hacíamos juntamente nosotros según nuestra vieja naturaleza. Lo hacíamos todos como un grupo igualitariamente identificado con Adán. Versículo 3. Entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ninguno se escapaba a este tren. Esto se debe a nuestra herencia de Adán, que nos impedía vivir de otra manera. Fíjate ahí lo que dicen los versículos: los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso éramos. Gracias a Dios, en el mismo registro, si seguimos leyendo, viene un pero. Gracias a Dios por esos peros. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. ¿Qué dice ahí? Juntamente con Cristo. ¿Ves? Él nos dio vida juntamente con Cristo y nosotros no habíamos nacido siquiera. Esto ocurrió hace más de 2000 años atrás, que Dios hizo eso juntamente con Cristo por nosotros y no estábamos. ¿Ves que es por gracia? No estábamos nosotros ahí. Dios nos identificó a nosotros en nuestro querido Redentor, juntamente con Cristo. Y miren lo que dice entre paréntesis: por gracia sois salvos. Es decir, no os costó ningún peso, ni un centavo nos costó a nosotros. Y a nuestro querido Dios y a nuestro querido Señor Jesucristo les costó todo. 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Listo. En la mente de Dios, de nuevo, en esta figura que estoy usando, en la mente de Dios, ya está concluido esto. Él nos vio en todo lo que padeció el Señor Jesucristo y nos reemplazó. Él nos ve allá arriba. Cuando venga Cristo, todo eso es un detalle en la mente de Dios. Nosotros queremos que venga ayer el Señor Jesucristo. Claro que sí, pero nos dice Dios que ya estamos allá arriba, en su mente y en la forma que Él nos ve a nosotros, nos ve allá arriba. Colosenses capítulo 2. Antes que Dios nos hiciera sus hijos, estábamos juntamente arrinconados con el grupo de los que están muertos en delitos y pecados según Adán. Debido a la gracia de Dios, en Cristo nos fue dada vida juntamente con nuestro Redentor. Colosenses 2 en el versículo 12. De nuevo, van a ver, ahora hay un montón de versículos, un montón de registros de la palabra de Dios que ahora van a tomar una nueva perspectiva. Ahora que nosotros sabemos cuál fue, qué es la identificación y qué es la sustitución que hizo el Señor Jesucristo de nosotros. Mirá el 12 lo que dice: sepultados con Él en el bautismo. ¿Ves? Esto ocurrió en la figura de nuestro Señor Jesucristo, en la persona de Él, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, dice el 13, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Ahí nomás. Ninguno de nosotros fue sepultado con Él en su bautismo. No habíamos nacido, lógicamente. Nuestro querido Dios hizo que nuestro querido Redentor, nuestro precioso Señor Jesucristo, le pusiera el pecho a las balas.
Él fue el que los llevó a la celda y nos reemplazó a nosotros. Y lo hizo por amor a todos nosotros. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 10 dice: quien murió, Hooper, permítanme ahora que cuando aparezca esta palabra yo la reemplace para que ustedes vean la grandeza de la sustitución que fue hecho a causa de, a nombre de, en favor de o en socorro de nosotros. Quien murió, Hooper, nosotros, para que sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Acá quiero aclarar algo. Por empezar, son hermosos los juntamentos de la palabra de Dios donde sea que los encontremos, porque nos muestra la grandeza de la sustitución, nuestra identificación tremenda con el Señor Jesucristo. Aquí claramente dice que Jesús murió por nosotros para que cualquiera sea nuestra condición, es decir, dormir, que significa estar muerto, o velar, que significa estar vivo, vivamos en el futuro con Él. Ojo con eso. Porque los muertos no están vivos. Los muertos están muertos esperando la resurrección. Si no, ¿qué necesidad habría de resucitar a los muertos? Si los que mueren ya están vivos. Todos esperan, los que murieron en Cristo, dice la palabra de Dios, esperan la resurrección. Entonces no están vivos. Acá podría darse lugar a un malentendido. Por eso me he detenido para explicar esto. Entonces, significa en realidad que lo que sea que pase con los que velen, es decir, con los que están vivos, al momento del regreso de Cristo, pasará exactamente lo mismo en el exacto mismo momento con los que duerman, es decir, con los que están muertos. Hay otra versión de la Biblia que la tradujo a este versículo de la siguiente manera. Lo tradujo así: porque Jesucristo murió por nosotros para que podamos vivir con Él, ya sea que estemos vivos o muertos cuando Él vuelva. ¿Viste lo que dice? ¡Qué bárbaro! Eso es lo que dice, está muy bien traducida. Hebreos capítulo 6, por favor. Hay otros dos estudiosos del griego bíblico que tienen definiciones de Hooper coincidentes con las que vimos hace un ratito atrás. La traducen en nombre de, en lugar de. Así que tranquilamente, y para ganar un mejor entendimiento de lo que significa este hecho, este beneficio tan grande hecho en nuestro provecho o beneficio, nosotros podríamos reemplazar estas definiciones de Hooper cada vez que nosotros las leemos en estos registros que nosotros vamos a leer ahora. En Hebreos 6, por ejemplo, en el versículo 18 dice: para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. 19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró, Hooper, nosotros. ¿Viste? ¿Entendés? Jesús entró, Hooper, nosotros, en lugar nuestro, en nuestro favor, en nuestro beneficio, en nuestro socorro, en nuestro lugar. Nosotros, dice acá, bueno, Hooper, nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Romanos 8. Vamos a ver varios usos de esta palabra Hooper, para que, no sé, entendamos con mayor claridad lo que ha sido hecho en nuestro favor sin que nosotros estuviéramos ahí, o lo mereciéramos, por supuesto. Romanos 8, versículo 31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es Hooper nosotros, ¿quién contra nosotros? Claro, ¿no? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, es decir, cuando vino el pelotón de fusilamiento, Dios agarró a Jesucristo, nos sacó a nosotros de la cárcel y lo puso a Él, que lo entregó, Hooper, todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Fíjate vos, si te dio semejante cosa, si te reemplazó, si te sustituyó cuando no lo merecías, ¿cómo no te va a dar con Él, ahora que sos su Hijo, todas las cosas? Eso, qué grandeza esto, es maravilloso. Versículo 34. ¿Quién es el que condenará?
Cristo es el que murió, más aún también el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede nosotros. ¡Qué bárbaro todo esto! ¡Qué tremendo! 1 Corintios capítulo 5. Jesucristo se ofreció por todos nosotros en lugar nuestro y sigue actuando a nuestro favor y socorro en nombre nuestro. 1 Corintios capítulo 5, mirá lo que dice el versículo 7, dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Se imaginaban que ahí venía el Hooper? Él fue sacrificada por nosotros. Sustitución, identificación, el reemplazo de nuestro querido Redentor. Él estuvo en nuestro lugar poniéndole el pecho a las balas. Segunda de Corintios, capítulo 5. Hacia el final, ahí en el 21 dice, justamente el último versículo, dice, 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué tal? Qué tremendo versículo. Y vamos entendiendo todo a la luz del contexto de la clase. Eso es, a la luz del contexto de lo que estamos aprendiendo de la palabra de Dios en la clase, vamos entendiendo la sustitución que fue hecha a nuestro favor. Gálatas capítulo 1. Dios nos reemplazó, damas y caballeros, en Jesucristo. Por donde sea que uno lo mire, nuestro precioso Señor nos reemplazó o nos sustituyó. Recuerden bien, estamos leyendo, estamos revisando algunos versículos donde aparece la palabra griega huper, que es a favor de, en nombre de, en provecho de, por causa de. Gálatas 1, versículo 4. Dice: el cual se dio a sí mismo huper nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Es decir, nosotros fuimos librados de este siglo malo. No tenemos que ser librados. Ya fuimos librados en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ya está. Este mundo ya no es más nuestro hogar. Nunca nos olvidemos de esto. Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho huper nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ya está, nosotros no tuvimos que estar colgados en un madero, tenemos que reconocer que ese hecho tremendo, trágico de la historia de la humanidad fue hecho en lugar nuestro por nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 5, el siguiente libro, Gálatas, Efesios capítulo 5. En el versículo 2 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó, Efesios 5:2, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Versículo 14 dice: quien se dio a sí mismo, se imaginan que viene ahí, por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nuevamente somos recordados que el Señor Jesucristo se dio por su propia voluntad, por su libre voluntad, para que nosotros no tengamos que pasar por todo esto. Así lo hizo conforme a la voluntad de su Padre, que es nuestro Padre Celestial también, para redimirnos y para que seamos celosos de buenas obras, no hacer buenas obras para renacer y ser hijo de Dios. Para nada, no hay obra buena que puedas hacer. Tenés que creer y confesar, según dice Romanos 10:9. ¿Pero para qué? Para hacer buenas obras. ¿Cuáles son? Las que están escritas acá que Jesucristo hizo. Esas son las buenas obras, las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Y dice que
anduviésemos en ellas. Y dice que lo hizo para un pueblo, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí, es decir, para Dios, un pueblo propio celoso de buenas obras. Tenemos que ser fervientes en querer hacer las buenas obras que hizo nuestro Señor Jesucristo y mayores aún porque Él fue al Padre. Hebreos 9, por favor. Un poquitito más atrás, Hebreos 9. Mirá lo que dice el versículo 24. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora per nosotros ante Dios. Ya está, es un hecho consumado, lo hizo en nuestro lugar. Primera de Pedro. Hebreo, Santiago, Pedro, Primera de Pedro, capítulo 2. Mirá lo que dice el versículo 21, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció per nosotros, dejándonos ejemplo para que hagamos lo que queramos. ¿Viste que no dice eso, no? Bueno, muy bien, eso es lo que dice. Él padeció todas estas cosas sustitutivamente por nosotros para que nosotros andemos en sus pasos, en sus pisadas, que pisemos las huellas de Él y hagamos las cosas que Él hizo, que seamos como Él fue y que hagamos lo que Él hizo. Para eso lo pasó. Primera de Pedro también, pero en el capítulo 4, en el versículo 1, dice, puesto que Cristo ha padecido per nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Escuchaste lo que dijo? Terminó con el pecado. Es decir, el pecado ya está fuera de la ecuación. Somos nosotros que cada tanto lo volvemos a meter. Pero el pecado quedó fuera de la ecuación con el sacrificio sustitutivo de nuestro Señor Jesucristo. Él nos sustituyó completamente en sus padecimientos en su carne, por amor a Dios. En reciprocidad amorosa a la entrega sustitutiva de Jesús en lugar nuestro, nos armamos del mismo pensamiento. En virtud de eso, damos fin a las acciones del pecado en nuestra vida. Por eso ahora obedecemos. Debido a nuestra identificación con Adán, la desobediencia era nuestra moneda corriente. Ahora, como estamos identificados con Jesucristo, la obediencia a Dios y su palabra debiera ser nuestra moneda corriente. Segunda de Corintios capítulo 14. Perdón, 2 Corintios capítulo 5. ¿A qué no encontraron capítulo 14? Y dijeron, uy, ¿qué le pasó? 2 Corintios capítulo 5, pero hay un 14 ahí que es el versículo, no el capítulo. 2 Corintios 5, versículo 14. Ahora sí. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Recuerden, esto era una costumbre oriental de invitar. Era cuando ibas a un lugar, a una casa oriental, y eso ocurre en nuestros días también, que te dicen, mirá, quédate y tomate un cafecito. No, tengo otras cosas que hacer, pero dale, quédate. No, pero mirá que primero tengo que ir a tal. No, pero dale, quédate. Te constriñen, te invitan y te invitan hasta que aceptas. Bueno, pues bien, el amor de Cristo nos invita y nos invita y nos invita, nos constriñe. Pensando esto, a ver, ¿cómo nos constriñe? Que si Él murió per todos, ¿viste lo que dije? Si Él murió per todos, luego todos murieron en Él, sustitutivamente, 15. Y per todos murió, es decir, lo hizo en lugar de todos, en socorro de todos, en favor de todos. Luego todos murieron en Él, sustitutivamente, 15. Y per todos murió, ¿para qué? Para que los que viven, recuerden que esto es lo que nos constriñe a nosotros. El amor de Cristo en haberse entregado por nosotros es lo que nos llama y nos llama y nos llama. A ver, estamos tratando de descubrir a qué nos llama constantemente ese amor que Él tuvo por todos nosotros. Luego todos murieron, 15, y per todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Vos sos el que vive, yo soy el que vive, nosotros somos los que vivimos. Que no vivamos para nosotros, dice aquí, sino para aquel que murió y resucitó per ellos. ¿Qué me contás?
Ese es el amor de Cristo que te llama y te llama y te llama, que ya que Él murió sustitutivamente por vos, vos vivas sustitutivamente por Él, reemplazándolo. Que vivamos por aquel que murió y resucitó por nosotros. A esto nos constriñe, a esto nos llama insistentemente ese amor que tuvo Cristo en darse en lugar nuestro, a vivir para Él. Romanos capítulo 5, por favor. Este es un registro que vamos a ver ahora que es muy hermoso, como si los demás no lo hubiesen sido, ¿no? Es un hermoso registro de Romanos donde se usa como una catarata la palabra que tenemos bajo estudio, la palabra Hooper. Recuerden que es en favor de, en lugar de, en nombre de, en socorro de. Entonces ahora la voy a reemplazar para no hacer tanto lío, más lío del que estoy haciendo ahora. Romanos 5, en el versículo 6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió Hooper los impíos. 7. Ciertamente apenas morirá alguno, Hooper un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir, Hooper el bueno. Mas Dios muestra su amor con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió Hooper nosotros. ¿Ves la grandeza del amor de Dios en la sustitución? 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, Hooper él, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados. Esta palabra por es una palabra diferente a la que estamos estudiando y tiene mucho que ver, por eso es importante que les diga qué palabra griega es y qué significa. Vamos de nuevo en el versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, por es la palabra día, que quiere decir por medio de o a través. Por eso hago hincapié que es una palabra diferente, pero es igual muy importante para lo que estamos estudiando. Entonces, este por, recuerden, no es el Hooper que veíamos. Este por es día, a través. Entonces ahora vamos a reemplazarla la palabra. Porque si siendo enemigos, en el 10, fuimos reconciliados con Dios a través de la muerte de su Hijo. Ven que tiene lógica, a través de la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y esta, de nuevo, es diferente a día y es diferente a Hooper. Ustedes ahora escuchen, luego cuando lo estudien, seguramente va a tener todo sentido cuando lo vuelvan a leer. Esta palabra por, que digo que viene del griego en, significa justamente en su vida. Ahora de nuevo leo el versículo 10, ya sabiendo que no es Hooper, sino que la primera es día, a través o por medio, y la otra es en, que significa justamente en, igual que en nuestro idioma. 10 entonces, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios a través de la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos en su vida. ¡Qué bárbaro! Somos salvos en su vida. ¡Qué bárbaro! Dios nos metió en la vida de Jesucristo. Fue Él quien entró en la celda y nos sacó a nosotros y lo puso a nuestro hermano Redentor. Fue Dios quien lo hizo por amor a nosotros. Él nos reemplazó, nos reconcilió consigo mismo a través de la muerte de su Hijo. Fíjate que dice que seremos salvos en su vida. Por eso decimos que cuando Dios lo vio a Jesús colgado en el madero, nos vio a nosotros, en Él, en su vida. Cargó sobre Él todo lo que nos alejaba de su presencia. Todo lo hizo en Él y a través de Él, por medio de nuestro Redentor, en nuestro lugar o en nuestra representación por nosotros. Versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios a través de nuevo la palabra día, a través de o por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por día de nuevo, a través de quien hemos recibido ahora
la reconciliación. ¿Te das cuenta la grandeza de lo que Dios ha hecho en Jesucristo por vos? Lo grande, lo inmenso de nuestra identificación con nuestro Redentor. Ponete a pensar, ¿a quién se le hubiese ocurrido sustituirte por alguien tan maravilloso, por un ser humano sin pecado tan maravilloso como nuestro Redentor? Por eso decimos siempre, ¿cómo no jugarse por un Dios como este? ¿Cómo no vivir para nuestro Señor Jesucristo y nuestro querido Dios? ¿Cómo no querer hacer sus mismas obras y mayores aún? La palabra de Dios es clarísima y declara abiertamente lo que fue logrado en nuestro favor por nuestro sustituto. Ya entendimos que todo lo que logró Dios en Cristo lo hizo en nombre nuestro y en nuestro inmenso favor y socorro. Entonces, como Jesús nos reemplazó a nosotros, ahora nosotros lo reemplazamos a Él. Primera de Juan, por favor, capítulo 3. ¿Recuerdan bien la definición de Hooper? Porque ahora la necesito aprovechar aquí. Primera de Juan, capítulo 3, en el versículo 16. Dice, en esto hemos conocido el amor, y se refiere al amor de Dios en la mente renovada en manifestación. A ver, ¿en qué hemos conocido esta clase sublime de amor? En que Él puso su vida, Hooper, nosotros. En esto hemos conocido el amor de Dios. En esto. ¿A qué nos invita este amor tan grande, tan inmenso y sublime? A que también nosotros debemos poner nuestras vidas, Hooper, los hermanos. A eso nos invita este amor. A buen entendedor, pocas palabras. Qué maravilloso Redentor que tenemos. Qué maravilloso nuestro Padre Celestial, que Él fue el ofendido y Él buscó la manera de reconciliarse con el hombre que lo había ofendido. Él buscó que nosotros regresemos a su corazón de amor sin pagar ningún peaje. Él pagó el peaje con la vida de su Hijo voluntario, obediente, que lo hizo por amor a Él y a todos nosotros, a quienes no conocía. Qué maravilloso Dios, qué maravilloso Redentor nosotros tenemos. Así como Él nos reemplazó a nosotros, ahora nosotros lo reemplazamos a Él.